Buenos días, chicas. Bienvenidas nuevamente a esta nueva semana donde ya estamos avanzando. No sé, quisiera aprovechar ahorita, bueno, primero para darle la bienvenida a quienes se incorporaron. Si se quieren presentar, por favor, al grupo. Ya estás aquí, Diana. No, Diana Gaona, porque tenemos a Diana Laura, ¿no? Ya estabas. No se encuentra todavía. Bueno, bien, felicidades por quienes están a tiempo y el lunes. Es importante que se incorporen temprano para que no se pierdan de la información, ¿no? Vamos a ver hasta acá, ¿cómo se sienten con las lecturas? ¿Tienen alguna inquietud, algún problema? Sí, porque bueno, ya les había comentado la vez pasada, están cumpliendo muy pocos con las tareas, entonces, bueno, independientemente en tu caso, Cintia, las demás, bueno, que no han cumplido con las tareas, ¿qué pasa? Bueno, que no han cumplido a tiempo. ¿Hay algún problema que podamos ahorita, hablarlo? Ajá, sí, sí, Diana, pero tú ya habías entrado, desde el inicio, ¿no? Tenemos otra Diana que se incorpora apenas esta semana. Gracias, Diana. Sí, pero creo que todavía no ha llegado. Sí, ¿no? No sé, no quiero que se atrasen, chicas, con la tarea, porque ustedes mismas, pues van dejando más y más trabajos y recuerden que aquí lo que tratamos bueno, una de las metas de la universidad es que se desarrollen esas habilidades del saber hacer, saber ser, ¿no? Entonces tenemos que tener también, acuérdense, la disciplina, ¿no? Saquen a su Ulises, ¿no? Para poder cumplir y no lo dejemos. Probablemente algunas lecturas o los temas no les llamen la atención, o no sé si por ejemplo, en el caso del medievo, sí son más pesadas las lecturas, ¿no? Pero van a ver cómo es interesante y cómo es bonito el tema. No hay que agarrarle el gusto, esto es básico que ustedes sepan, porque de verdad se van a dar cuenta que esta formación filosófica que ustedes van a tener, que es poca, que tienen en toda la currícula, les va a ayudar muchísimo, sobre todo porque son materias que les ayudan a fomentar el pensamiento crítico, analítico, ¿no? Al hablar ustedes, bueno, vamos a tratar de que tengan un lenguaje más fluido, más técnico, ¿no? Cuidar esos aspectos que, bueno, afuera les va a servir de mucho, ¿sí? Además, miren, también quiero que tengan una buena actitud. Si les pregunto, no es para fastidiar, no es para saber si están bien o mal, ¿no? Es para que aprendan, es para que hagamos todos trabajo colaborativo, ¿no? Es que escuchemos a los demás con sus ideas y que, bueno, eso nos ayuda también a hacer sinapsis, nos ayuda a pensar, ¿sí? Bueno, siempre con respeto y tolerancia, ¿no? Bueno, ¿alguna inquietud, algún comentario sobre lo que hemos visto de la clase? ¿Algún problema en cuanto a cómo venimos trabajando? ¿No? Bueno, si no tienen confianza de decirlo a lo mejor aquí por mensaje, pues es bienvenido, ¿no? Cualquier comentario. Para, no sé si ya, bueno, ya vamos entonces a continuar con la época medieval. Vimos entonces, a ver, ¿qué me quiere decir? ¿Cuál es la importancia que vimos respecto a los aportes que hicieron los griegos a cómo conocemos? En esta relación del sujeto y objeto del conocimiento, o sea, cuando se empiezan a plantear el problema del conocimiento. ¿Quién quiere? ¿Sí? No, nadie, a ver, nadie se anima. A ver, Sócrates, ¿cuál fue el método? Traten de recordarlo. Vamos a hacer este esfuerzo de no solo estar viendo apuntes, sino vamos a forzar a sus cabezas a pensar, ¿no?
¿Cuál era el método socrático? Jocelyn, ¿te acuerdas cuál es el método socrático? Acuérdate, tiene que ver con el acto de parir. Perdón, Susana, ¿tú eres user? ¿Sí es Susana? Sí, profe, no puedo cambiarlo. Ah, bueno, no te preocupes, ya es, a ver si no me fallaba la memoria. Gracias. Gracias, profe. ¿Sí? No, ¿no te acuerdas, Jocelyn? Aimé. ¿Cómo se llamaba el método socrático? ¿No? Oigan, sí desayunaron, ¿verdad? Para que tengan, ganas de participar. ¿No? Cintia, deben tenerlo en sus tareas, en sus cuadros. ¿No? ¿No se acuerdan de la mayéutica? A ver, ¿qué era la mayéutica? Acuérdense, es un método socrático muy interesante que todavía se usa, se está rescatando, porque tiene un gran aporte pedagógico. Yo, ¿Sí? la Vaya. mayéutica era el método en el que se hacían preguntas hasta que se formulara alguna duda. Ah, muy bien. Oye, ¿por qué no me dijiste si lo sabías que era la mayéutica el método socrático, Belén? Porque apenas me acordé, apenas que dijo la mayéutica. Ah, ya. Sí, son palabras nuevas, pero bueno, vamos a estar repasando para que se vayan familiarizando. Muy bien. Ahí me quieres argumentar algo más sobre lo que nos dijo Belén. Pues yo tengo en sí como mis apuntes que decía que era la conversación donde es discutir el descubrimiento de la verdad y poner en duda lo que creemos. Ajá, muy bien. ¿Sí? Entonces, a partir también de la ironía, este es un aspecto importante, ¿no? La ironía. Bien, entonces básicamente eso es el método socrático para conocer. Vámonos con Platón, que es discípulo de Aristóteles. Para él, ¿cómo conocemos? ¿Nos podemos fiar de los sentidos para Platón? Ariadne, ¿Platón confía en nuestros sentidos como la primera manera para conocer? Acuérdate del mito de la caverna, bueno, la alegoría de la caverna. ¿Sí, Jocelyn? Es por la dialéctica A o ver, algo así. pero para que quede claro, Jocelyn, ¿confía Platón en que los sentidos son los que nos permite conocer? Creo que sí, Sí, no, Jocelyn, ¿no? no. Sí, Ariadne, ahorita vamos a ver si lo explica. Bueno, miren, se dan cuenta del ejercicio, nos sirve para ir sacando dudas, no tengan miedo, vergüenza o cualquier otro sentimiento negativo que nos ayude a aprender, ¿no? Aquí se vale preguntar. Sí, Ariadne, ¿nos ibas a comentar algo más sobre esto? Ariadne, ¿no te escuchamos? No se escucha, Ariadne. Perdón, Ariadne, no nos escucha. Si nos quieres escribir por chat la idea, también se vale, ¿sí? Bueno, entonces, no confía en los sentidos Platón, ¿sí? Y bueno, como nos señalabas también, eh, eh, que conocemos, bueno, él utilizaba la dialéctica. Muy bien, ¿qué es la dialéctica? Esa es otra idea clave importante en Platón.
¿Qué es la dialéctica? ¿Quién lo recuerda? ¿Evelyn? Yo tengo acá el arte de la conservación y discusiones. De discutir, muy bien, de hablarlo, de dialogar, de hacer preguntas. O sea, ve cómo retoma lo socrático, es un maestro, ¿no? Y él todo lo hace a través del diálogo, pero hay que saberlo dialogar para llegar, ¿no? Tanto Sócrates como Aristóteles, como Platón, buscan el universal. Esto va a ser importante porque si ustedes se acuerdan de lo que leyeron de los medievales, es algo que ponen en cuestión, el buscar el universal. ¿Sí se entiende qué es el universal? Sí, ¿qué era el universal? Buscar la esencia. ¿Sí lo recuerdan al dialogar? Acuérdense de los ejemplos, ¿no? Hablaban, discutían, incluso, un ejemplo que está en la lectura de cuando Platón, para conocer lo que es la belleza, ¿qué hizo? ¿No? Puso a varios hombres bellos, guapos, y trataba de encontrar qué tenían en común para que fueran bellos, ¿no? Y entonces de esa manera establecer esa esencia para encontrar la belleza, ¿no? Y ese sería el universal, ¿no? Lástima, no pudimos, pues hacer esa práctica, pero cuando tengamos más tiempo lo haremos. Sí, bueno, a ver, aquí en el chat nos dice, muy bien, Platón no confiaba en los sentidos, sí, Ariadne, y pensaba que más que aprender, se recuerda. Muy bien, esa es la teoría de la reminiscencia. Ya aquí nos estás dando dos teorías importantes en Platón, ya que él confiaba en que nuestra esencia estuvo presente en otras vidas. Ajá, o sea, las ideas, ¿no? Es el mundo de las ideas que está separado del cuerpo. Muy bien, Ariadne, nos diste 3 ideas claves de Platón, ¿sí? Las demás, ¿sí va quedando claro? ¿No? Bien, entonces las ideas, hay un mundo ideal, perfecto, inmutable, infinito, ¿no? Que siempre va a estar, que es el mundo de las ideas, que está en el alma, separado del cuerpo, llegan al cuerpo y entonces nosotros empezamos a conocer, recordando, ¿no? La reminiscencia. Bueno, también en estos dualismos epistemológicos que nos habla Platón y que vimos en la alegoría de la caverna, también nos dice que, bueno, también ahí habla de cómo no podemos confiarnos en los sentidos porque podemos estar viendo sombras, ¿se acuerdan? Y creer que esa es la realidad, pero que pues no es la realidad, ¿no? Y nos cuesta mucho trabajo ver esa realidad, ¿sí lo recuerdan? Bueno, entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo hacemos si nosotros estamos en esa cueva, en esa caverna, solo estamos viendo sombras? ¿Qué hacer para encontrar esa realidad? No las sombras, sino lo que nos ilumina el sol, ¿no? ¿Qué es lo que hay que hacer? Belén. Perdón, no escuché. Sí, Belén, o sea, ¿qué es lo que tiene que hacer el hombre cuando estamos en la caverna para no solo ver las sombras, ¿no? Sino ver lo que está afuera y ver cómo nos ilumina el sol? ¿Es fácil? Buscar a fondo el saber más del tema. Ajá, querer saber más, ¿no? Tratar de querer conocer, para eso, ¿no? Es importante el querer conocer porque, si ustedes se acuerdan, el que logró salir llegó para convencer a los demás y los otros no quisieron y hasta se enojaron y desconfiaron de él, ¿no? Incluso en el relato que está en la República, señala que incluso algunos lo querían hasta matar, ¿no? Por la desconfianza que generaba por querer sacarlos, ¿no? Entonces es una metáfora muy bonita, porque cuántas veces, por ejemplo, no lo piensan, tenemos discusiones sobre un tema y nos enojamos, ¿no? Y no queremos, y no escuchamos otros argumentos, sino que nosotros nos
no, estamos en nuestra posición y no cambiamos por nada, ¿no? Entonces, bueno, eso, que esa alegoría nos permita cuando estamos en ese tipo de discusiones, el pensar que puede haber otra, o sea, escuchar argumentos, ¿no? No ponerse dogmáticos en el sentido de creer que tenemos la verdad, ¿no? Pero bueno, vamos a ver cómo más adelante hay filósofos que también retoman este problema porque es un gran problema, ¿no? Que hay en cuanto y en torno al conocimiento. Y bueno, y piénsenlo si no pasa lo mismo. Bueno, para seguir viendo este tema de Platón, básicamente ya aquí ya vimos todas las ideas importantes, bueno, respecto al conocimiento, que quiero que les que queden claras. Vamos a ver el ejemplo de la película. Hola, Jonathan, no te vi hace rato en la lista. Sí, gracias por avisarme, Jonathan. Ok, bueno, pero qué bueno que estás acá. Ok, bueno, vamos a ver la película. Ustedes, ¿quién no vio la película de Matrix? Ya algunas la habían visto, ¿no? Espero que la hayan vuelto a ver y que hayan visto otra manera, hayan visto todos estos guiños. Belén, ¿tú la viste o no la viste? No, no la pude ver. No la pudiste ver. No, yo la había visto, esta vez, perdón, ya no rectifiqué, pero yo la había visto ya que estaba en Prime Video. Y también está en YouTube. No sé o cuál fue el problema porque no la vieron. Ajá, yo la había buscado en YouTube, pero no la encontré. Ok. Bueno, ¿alguien la vio? Miss, ¿Lucero? yo sí la encontré en YouTube, pero estaba como que cortada. Oh, Se saltaban como que capítulos y no se podía entender bien. ok, bueno. Evelyn. Bueno, yo vi la primera, que es Anti-Matrix, la que sale con los robots. Ajá, la de Matrix. Ajá, la primera. ¿Sí la pudiste ver? ¿En dónde la viste? ¿En YouTube o en alguna plataforma de...? No, es que como mi hermano es fan de esas películas, pues, Ah, ya ya. las tengo. Ah, qué padre. Ah, bueno, qué bueno que la pudiste ver. Bueno, entonces parece, Jonathan, ¿tú pudiste ver la película? ¿No? ¿Alguien más que la haya podido ver? ¿No? Bueno, miren, no les pongo que sea algo que sea obligatorio, que va a depender también parte de la calificación, porque estoy comprendiendo que es un problema a veces por la situación el que tengamos que pagar por una plataforma para ver una película, ¿no? O si ustedes pagan una y no está en esa, pues pagar otra. Bueno, en esta situación sería inconsciente de mi parte obligarlas a que paguen por ver una película, ¿no? Y bueno, esta película ha estado muy protegida porque sí, a veces se puede encontrar fácil en YouTube, a veces no, o como nos señalaba su compañera, ¿no? No están completas las versiones. Sin embargo, yo sí les recomiendo ver las películas que les sugiero, porque es otro cine. Desafortunadamente, estamos acostumbrados a ver un cine muy hollywoodense y de mala calidad, porque pues es lo que más se proyecta en salas, en plataformas de fácil acceso, ¿no? Pero este tipo de películas que vale la pena ver, eh, nos hacen pensar, nos sirven como herramientas. Y ustedes como pedagogos, bueno, deben empezar a buscar también que el cine es una herramienta para poder llegar al conocimiento, ¿no? Bueno, para ver si después se animan a ver la película quienes no la vieron. Perdón, ¿quién me dijo que sí la vio completa porque su hermano es fan de la ciencia ficción? Yo, Miss. Evelyn, ok, Evelyn. En la película, ¿cuál es el argumento? Bueno, en la primera de Antimatrix, ahí era que las personas, bueno, nosotros mismos en un futuro hicimos robots y esos robots
así para por Viernes Santo, en eso ellos ya se sentían, nosotros nos sentíamos ya inútiles, ellos hacían nuestro trabajo en sí. Sí, o Así sea, que, ujú. Ellos así que en un toman el momento, control. Perdón. ajá, toman el control los robots y un robot, dijeron su nombre de la persona que tenía el robot, mató a la familia, explotó, ya no pudo aguantar y él mató a toda la familia. Fue el primer robot que ya no quiso ser esclavizado por los humanos. Ajá, hasta ahí con lo que me has dicho. ¿Has visto en la alegoría de la caverna de Platón? Sí, ¿Sí? ¿Cuál es entonces, cuál es la idea en esta película? la idea de esta ¿Quién película sería este filósofo, perdón, que está en la cueva y quiere salir? tenía el filósofo de... Sería Neo, ¿no? El personaje principal que sí, este personaje de atrás, ay, porque se me fue el nombre, lo contacta y bueno, él empieza a ver cosas raras, ¿no? Que se repiten cosas, en su computadora le llegan mensajes y empieza a dudar de la realidad que él está viviendo, ¿no? Y ya después de que lo secuestran para salvarle la vida, le dicen que está viviendo en una Matrix, ¿no? Es decir, en algo creado por las computadoras y que no es la realidad, ¿no? Y entonces ahí viene una idea bien interesante, ¿no? Porque le da a elegir. Y vean, esta es otra metáfora bien interesante en la película, ¿no? Porque le da a elegir dos pastillas. ¿Qué significan, Evelyn? Una, una pastilla que le ofrece, la roja, ¿te acuerdas? la roja, que yo sepa, era para dormirse, no sé si estoy bien. Ajá. O Y la sea, verde seguí. era para... Ajá, la verde era para que se quedara despierto y no usaran a que no se durmiera y no estuviera en otra realidad. Ajá. Sí, la roja es seguir con la realidad que tiene, que está programada por las computadoras, ¿no? Por la inteligencia artificial, ellos le van a dar todas ideas, todos sus sueños, le van a dar su vida, ¿no? ¿Cómo va a ser? Y la pastilla azul es salir de esa cueva, ¿no? Salir y ver la realidad tal cual es, aunque tenga que pelear por ella, ¿no? Y es lo que vemos en la película, ¿no? Cómo tiene que luchar por esa libertad, ¿no? ¿Cuál película elige Neo? Bueno, ya lo dije, ¿verdad? O la pastilla roja para no estar en otra realidad. No, la azul, ¿no? Porque él Ah, sí. quiere conocer la realidad. No quiere que la inteligencia artificial y las máquinas le digan qué hacer, qué pensar, qué ideas tener, ¿no? Él elige esta libertad. Y vemos aquí otro tema muy bonito que después vamos a ver, ¿no? Y bueno, entonces con esto vemos que es cómo hacen las directoras de Wachowski, las directoras de la película, cómo toman la alegoría, ¿no? Para hacer esta película y que también pensémoslo, está ocurriendo, podemos ver esa analogía con lo que nos sucede actualmente con la inteligencia artificial. Y bueno, esto, a ver, las demás y demás, comenten. ¿Podemos pensar que es algo que está pasando en nuestra realidad con el desarrollo de la inteligencia artificial? Pues teóricamente sí, ya estamos, prácticamente sí lo podemos ver así, en la primera película de Antimatrix, ya estamos igual, o sea, ya todo, antes pues mínimo nos dejaban tarea y era buscar en libros, irte a la biblioteca y todo eso, y ya ahora ya te dicen, búscale y lo buscamos en internet, ya no queremos leer, ya no hacemos lo que antes hacíamos, así que teóricamente nuestro celular, si lo vemos así, es nuestro robot. Ujú. Sí, ¿no? Ay, no le subí una imagen, pero está muy, un meme, muy,
muy ad hoc a lo que señalas, porque ahí está todo, ¿no? Fiestas, visitas, información, o sea, conocimiento, todo eso ya a través de, enfrente de una computadora, ¿no? Pero bueno, va más allá de esto, ¿no? Porque si ustedes saben cómo funciona la inteligencia artificial, bueno, todo lo que ustedes busquen se está registrando, se crean algoritmos que pues las conocen muy bien y entonces empiezan a mandar información más sobre eso, ¿no? Y entonces aquí la idea o la pregunta que se empiezan a hacer los filósofos contemporáneos es, ¿hasta qué punto estamos siendo libres de elegir? ¿O hasta qué punto estamos decidiendo porque la inteligencia artificial nos está haciendo conciencia? ¿No? Cuando veamos el tema de la conciencia vamos a retomar este tema y piénsenlo, ¿no? No sé si ustedes alguna vez vieron una serie bastante interesante que se llama Cambridge Analytica, de cómo actuó esta empresa que pues, se dedica al desarrollo de inteligencia artificial para ganar elecciones, ¿no? Y ellos, bueno, señalan, tuvieron demandas precisamente por eso, ¿no? Pero ellos explican cómo es que hacen y condicionan a que la gente tome cierta actitud ante un tema. O sea, es la conciencia, ¿no? Ya lo decían desde hace muchos años sociólogos que, bueno, la televisión nos estaba formando a una manera como pensar, ¿no? Y bueno, vemos ahorita en esta situación en la que estamos, cómo muchas veces vemos estas discusiones que están repitiendo lo que estos mensajes que se pagan, o sea, la gente como que se programa, ¿no? Entonces vean que es bien importante, aquí en esta película precisamente hace esa crítica, ¿no? O sea, cómo darnos cuenta de una realidad y no caer en, digamos, en manos, ¿no? De algo que nos va a hacer, nos va a llevar a cómo pensar y qué decidir, ¿no? Bueno, se vale que aquí me digan, yo no creo en eso, yo creo que somos libres, porque bueno, esos son los temas que nosotros somos los que vamos a desarrollar a lo largo del curso, pero sobre todo que les voy a dar lecturas de gente que, bueno, da argumentos, ¿no? Son investigaciones que tienen bastante peso en cuanto a estos temas, ¿no? Y que podamos ampliar pues estos temas, ¿no? De manera más sólida. Bueno, entonces, bueno, ya vieron ya no les vamos a contar más para no spoilearles la película, pero bueno, básicamente en este aspecto me quiero quedar, ¿no? Cómo se toma la alegoría para decir que la realidad que podemos estar viendo no puede ser la realidad, que estemos viendo algo, ¿no? Que ya está condicionado. Bueno, ¿algo más que quieras decirnos, Evelyn, sobre la película? No, nada más, profe. ¿No? Bueno, espero que a los demás les haya interesado. Véanla, espero que más adelante cuando la hayan visto para que también generen su interpretación, bueno, sea más productivo, que nos va a servir mucho también para antropología filosófica, ¿no? Gracias, Evelyn. Oye, Evelyn, ¿sí te gustó la película o no? Bueno, Sinceramente. sí me gustó. Bueno, sí, desde chiquito pues me enseñaron a ver películas de ficción, así que me gustó prácticamente. De hecho, más tarde voy a terminar de ver con mi hermano, así que... Ya. Pues mira, a mí la única que me gustó fue esta. Las otras ya no tanto, aunque hablan, también hacen otras referencias a cuestiones filosóficas, ¿no? Pero bueno, pero esta sí vale mucho la pena, ¿no? Gracias, Evelyn. Bueno, entonces ya vimos a Platón, acuérdense la realidad, no el conocimiento a través de los sentidos, sino a través de las ideas, encontrar el universal, la esencia de las cosas, a través del diálogo, lo que habían señalado, y terminamos con Aristóteles, ¿no? Que es discípulo de Platón, y él confía en los sentidos para poder conocer.
Evelyn. Ah, no, perdón, apenas acabas de, perdón, te dejamos Yasmín. Si para Aristóteles podemos conocer a través de los sentidos, vean, esto es importante porque cuando ustedes hagan estrategias de aprendizaje, bueno, ustedes ya tienen en claro esta discusión porque se está hablando cómo llegamos a conocer, ¿no? Entonces, bueno, ustedes tienen toda una serie, una base filosófica y teórica de si es a través del conocimiento, de la observación de nuestros sentidos que llegamos a conocer, ¿sí? Bueno, sí, Jocelyn. Es lo que iba a comentar, profa, que Ajá. por el conocimiento, pues también es por los sentidos. Ajá, pero ¿qué nos dice Aristóteles? Porque mira, nuestra discusión en todo el curso va a ser que piensan todos los filósofos que fueron influyentes en las teorías actuales, ¿sale? Entonces, ahorita no, vamos a revisar lo que consideraban algunos filósofos, ¿sí, Jocelyn? Entonces, para Aristóteles, ¿podemos confiar en los sentidos para conocer? Aime. Según yo, sí. Ajá, sí, para Aristóteles. Porque, Ajá. bueno, lo que yo tengo notado es que igual a través de la experiencia conoce las cosas con deseo de goce y conocimiento. Y que los hombres por naturaleza ellos siempre van a desear conocer las cosas. Ajá, muy bien. Entonces, sí confía en los sentidos, ¿no? Ahí es una diferencia con Platón, pero además dice es importante la experiencia, ¿no? La memoria, ¿sí? Es otro aspecto que también retoma. O sea, hay que recordar, ¿sí? Y también nos dice la forma en cómo conocemos, no solo se trata de ver el objeto, ¿sí? Sino las formas. Nuestra cabeza abstrae las formas y es lo que nos permite conocer. Entonces es sentidos y razón, ¿sí? Y recuerden, les había puesto que a él se dedicaba, hizo una de las primeras taxonomías que hasta ahora existen y es precisamente a través de la observación, ¿no? Entonces, bueno, eso es básicamente lo que plantea Aristóteles y bueno, que debemos conocer de lo más sencillo a lo más complejo, ¿no? Es más fácil conocer. ¿Alguna otra idea rápido para acabar con esta breve revisión de Aristóteles? Tenemos entonces memoria, razón, experiencia, sentidos. ¿Qué más? Nos dice las formas, ¿no? ¿Cómo abstraemos las formas? ¿Algo más? ¿Algún otro concepto? ¿Sí, Evelyn? También en el conocimiento científico, Ajá. porque creo que dice, no se da solo a través de la percepción, sino también el conocimiento. O sea, bueno, el conocimiento es a lo que quiere llegar. Y nos dice, sí, no solo a través de la percepción, pero sí confía en la percepción. O sea, nos dice, es la primera forma en que nosotros vamos a conocer. Y esto lo podemos entender porque, por ejemplo, para esta taxonomía lo que hizo fue observar a las plantas, fue observar a los animales y empezar a encontrar estas diferencias y similitudes y hacer su clasificación, ¿sí? Pero entonces ya no solo observaba, sino que también de acuerdo a la experiencia, lo que veía y a la imaginación, empezaba a ver, bueno, ¿por qué tienen estos colores? ¿No? Debe tener una causa. Y ahí empieza también esta serie de puntos que señala Aristóteles de las causas de las cosas, ¿no? A ver, si es, por ejemplo, colorido, tiene muchos colores en las plumas los pajaritos, ¿esto a qué se refiere? No es algo que sea casualidad, ¿no? Sino que trataba también de encontrar las causas, ¿sí? Eso es lo que llevaba al conocimiento, ¿sí? Entonces, ¿qué lleva al conocimiento? Es las sensaciones, sí, confía en ellas, pero dice no por sí solas, ¿no? Necesitamos también la razón. Sí, ya,
¿Era eso a lo que íbamos? Ay, ¿eras Evelyn? ¿O Sí, no estás de acuerdo? Era otra cosa. no, sí, prácticamente sí, sí estoy de acuerdo. ¿Sí? Bueno, entonces, hasta aquí ya no hay dudas. En las evaluaciones de prueba, por favor, háganlas, no todos los han hecho. Ahí también les va a servir, están las ideas importantes de cada autor para que no se les vayan olvidando, porque ahorita, como vamos a ver en la época medieval, tuvieron una gran influencia, ¿no? En los filósofos de esta época, y bueno, cómo siguieron todavía para la época moderna, ¿no? Y entender también las críticas de las que se habla, ¿no? Entonces también se busca el universal con Aristóteles, ¿sí? Bueno, vamos a entrar entonces a la Edad Media y tenemos muchas ideas negativas, ¿no? A veces de la Edad Media, que se le conoce como la Edad Oscura, donde todo estaba prohibido, en fin, pero no fue realmente así, ¿no? Hubo una gran riqueza cultural, literaria, científica, ¿no? Y que, bueno, claro, pesó mucho el papel que tuvo la iglesia, ¿no? Sin embargo, esto también logró grandes pensadores, como vamos a ver, con Tomás de Aquino y con Agustín de Hipona, ¿no? Nosotros aquí no les vamos a hablar como Santo Tomás y San Agustín, porque es una clase de filosofía y los vamos a ver como filósofos, ¿no? No como teólogos. Entonces, este me parece un argumento interesante, ¿no? De hablarles de esta manera. Bueno, pero para la iglesia también fueron básicos, ¿no? Para el desarrollo que se dio posteriormente. Cuando hablamos, Brenda, a ver, cualquiera de las dos Brendas, empieza la época medieval, para ubicarnos en el tiempo. ¿No? Susana, ¿cuándo empieza la época medieval, más o menos? ¿En qué siglo? ¿Sí, Lucero? ¿Sería en el siglo V? Muy bien, Lucero, en el siglo V. ¿Y más o menos cuándo termina la época medieval? En el siglo XV. Ajá, Ujú. sí, más o menos. Entonces es un periodo, uno de los periodos más largos de la historia, ¿sí? Y bueno, para entender un poco cuál fue el desarrollo filosófico que se dio durante la época medieval. Bueno, aquí vemos uno de los cuadros que representan cuál era la situación que se vivió a lo largo de este tiempo, ¿no? Bueno, para empezar, primero se retoman los aportes de Aristóteles y Platón. Fueron filósofos prohibidos durante la época medieval, ¿sí? Incluso se habla que algunas de las obras fueron destruidas, ¿no? Otras sí fueron preservadas, sobre todo por los árabes, que fueron quienes salvaron las obras, y los árabes sí lograron, vieron lo valioso que eran los aportes de estos filósofos, y bueno, ahí vemos también el desarrollo que tuvo las ciencias y la filosofía en la cultura árabe, ¿no? Que después ellos fueron los que en la época del Renacimiento, bueno, dan a conocer y se florecen todas estas ideas, ¿sí? Bueno, entonces es importante porque, bueno, un problema que se vivió fueron las pestes. Entonces, enfermedades que diezmaban a la población, ¿no? Enfermedades que cobraban hasta el 90% de la población. Imagínense qué difícil fue porque no había medicinas, no había la idea de virus, bacterias ni demás, no había microscopios, y esto era, pues imagínense cómo lo vivieron, ¿no? Entonces vean cómo también es importante la historia, porque a mí me llama la atención que se hable que estamos viviendo algo que jamás se había vivido en la historia. Y pues no, estamos llenos de historias que hablan sobre el papel que tuvieron las plagas
las epidemias, los virus, las bacterias a lo largo de la historia, ¿no? Y que estuvieron en condiciones pues mucho más difíciles, ¿no? Porque todavía en esta época, por ejemplo, no se tenía la idea de la importancia del lavado de manos. ¿Saben hasta cuándo surge la idea de que lavarse las manos es importante? ¿En qué siglo creen? No, a ver, Ariadne, ¿en qué siglo crees más o menos que ya es importante la idea del lavado de manos? No, bueno, es hasta el siglo XIX. Imagínense, es una idea casi reciente. Y el médico que lo propuso, realmente se rieron de él, incluso el director del hospital, ¿sí? Donde trabajaba este médico, Smelweck, lo corrieron porque les parecía tonta esa idea de que había que lavarse las manos para atender a las parturientas, porque el problema fue que se morían las mujeres que tenían a sus bebés por la fiebre puerperal, y él empezó a hipotetizar que era porque no se lavaban las manos los médicos, ¿no? Sino que estaban por todos lados en el hospital y haciendo autopsias y de repente llegaba la parturienta y pues la atendía y entonces se moría la mamá, ¿no? Por esa contaminación. Pero él empezó a sospechar que se debía a eso porque las mujeres que tenían a sus hijos en las casas no se morían, ni había ese problema, ¿sí? Entonces vean aquí la observación, no hay comparación como una manera de que todavía apenas se empezaba a desarrollar en esta época, y que bueno, fue tanta la burla por haber propuesto el lavado de manos, que el hombre terminó totalmente desacreditado, ¿no? Y en un hospital mental, ¿no? Entonces, es para que vean cómo los conocimientos no siempre son bienvenidos, ¿no? Sino que generalmente son rechazados. Y así podemos pensar en muchos otros científicos a los que estas ideas que desafortunadamente este médico jamás supo, ¿no? El acierto que había logrado. Y también muchos otros tampoco supieron y con estas teorías con las que se burlaron, bueno, llegaron realmente a ser importantes. Entonces, como un problema importante fue la salud, pues una de las primeras ciencias que empezó a desarrollarse fue la de los médicos, ¿no? Entonces ellos empezaron a crear toda una serie de metodología para poder entender a las enfermedades. Pero aquí algo bien importante durante la época medieval es que había un gran peso en el pensamiento religioso. Acuérdense, el cristianismo se está expandiendo y todo debe ser explicado a la luz de estas ideas de la cristiandad, ¿no? Y bueno, en esta época los médicos no eran tomados en serio, ¿no? La gente no creía tanto en los médicos. Fíjense que los historiadores encuentran que el discurso médico realmente empieza a aceptarse ya hasta el siglo XVIII, ¿no? Entonces, bueno, con esto pues, no nos sorprende que todavía mucha gente no cree en los médicos, ¿no? Con todo lo que vimos en redes sociales, y pues es bien triste cómo hasta atacaban a los médicos, ¿no? O a las enfermeras. Pero bueno, vean que esto ha estado a lo largo de la historia. No se justifica, ¿no? Sino para entender qué ha pasado con el conocimiento. Otra idea también importante en esta época es que el cuerpo se veía como reflejo del cielo. O sea que nosotros estábamos interconectados con el universo, con el cosmos, ¿no? Y entonces así, por ejemplo, todavía los médicos, en el caso de enfermedades, cuando daban algún medicamento, porque ya empezaba la alquimia, lo que es el antecedente de la química ahora, con todo ese tipo de hierbas, ¿no? Decían, bueno, la deben tomar, pero cuando haya luna llena, ¿no? O sea, había una gran influencia con el universo para poder sanar los cuerpos, ¿sí? ¿Cuáles son las ciencias que se desarrollan durante la Edad Media? Pues vemos que todas, ¿no? Las matemáticas, y en las matemáticas el álgebra, la geometría, los algoritmos, la geografía, la cartografía, la astronomía y también el movimiento de los planetas, ¿no? La medicina, la física y la alquimia.
Entonces, como ustedes ven acá, se desarrollan casi todas las disciplinas. Ahora díganme ustedes, ¿por qué fue importante o pónganme un ejemplo del desarrollo de estas ciencias en la historia? La que quieran ustedes. Denme ejemplos. Fíjense, fue muy importante, a ver, les voy a dar un ejemplo, ¿no? Como la geografía y la cartografía, pues fueron relevantes porque eso empezaron a crear los primeros mapas. Y piensen, ¿cómo poder hacer un mapa cuando, bueno, ahora lo vemos a nivel satelital, que pues podemos ver las delimitaciones de tierra, pero se imaginan antes, pues que estaban en la tierra y hacían, ¿cómo hacían esos mapas? En la biblioteca palafoxiana no, en una biblioteca, la Fragua, que está en el Carolino, en el centro de la ciudad, que pertenece a la UAP, hay un mapa, hay unos libros con mapas maravillosos del siglo XVIII, donde ustedes pueden ver cómo ya hacían estos mapas del mundo y es increíble lo parecido que son a los mapas actuales. O sea, cómo desarrollaron estas ciencias que realmente pudieron hacer estas delimitaciones, o sea, como les digo, sin vistas aéreas, sin satélites, ¿no? Y ya podían hacer estos mapas. Conocían todas las corrientes marítimas y también había mapas de las corrientes marítimas. Eso les permitía navegar y bueno, eso fue lo que les permitió lograr desarrollar el comercio, ¿no? Ya desde el siglo XIV. Entonces, veamos que realmente es increíble lo que podían hacer, ¿no? Y bueno, y también fue importante el desarrollo de la astronomía porque eso también les permitía a ellos orientarse, ¿no? Y dirigirse hacia determinados lugares, ¿no? En el caso, por ejemplo, de Colón, ¿no? Él pretendía llegar a la India tratando de evitar todas estas áreas de conflictos de guerra. Y bueno, lo que no contaba es que había otro pedazo de tierra que era América y por eso llegó ahí, ¿no? Pero como ustedes saben, Colón jamás supo que llegó a América, siempre creyó que había llegado a la India, ¿no? Bueno, sí queda claro entonces la importancia que tuvieron y sobre todo se aplicaron en la vida y que, bueno, dieron un giro a la historia, ¿sí? Bueno, entonces, ¿hasta acá alguna pregunta, algún comentario? ¿No? Entonces, bueno, este comercio dio una gran influencia de los árabes en el comercio. Imagínense, ya hubo un gran intercambio entre Grecia, la India, Persia y China, todas estas culturas bastante desarrolladas, con también otros desarrollos filosóficos y científicos. Entonces sí hubo una riqueza científica durante la época medieval, ¿no? No fue totalmente obscurantismo. Sin embargo, sí había un problema, el dogma, ¿no? Es decir, había ideas que eran rígidas, que no solo eran religiosas, ¿no? Pero que generaban conflictos, que no se aceptaban idea de otros, que no se cuestionan. O sea, son ideas que no se cuestionan, las ideas dogmáticas, ¿no? Denme un ejemplo actualmente de dónde podemos ver los dogmas. La iglesia, por ejemplo, nosotros vamos a misa y lo que dice el padre pues, y la explicación que dan sobre la creación del mundo, pues no se cuestiona, ¿no? Está ahí. Entonces, ese es un pensamiento dogmático, ¿no? Es más, si se cuestiona, pues es mal visto, ¿no? Dudar. Pero a ver, díganme ustedes, ¿creen que en los salones de clase todavía sigamos siendo algunos maestros dogmáticos? Y denme un ejemplo. ¿Sí, Marisela? Yo siento que sí. Ajá, ¿por qué, Marisela? Bueno, es que yo he visto en algunas escuelas, o por ejemplo en mi sobrino que va, bueno, que está en la escuela, que por ejemplo su maestra tenía sus ideas muy a la antigua y siempre tenía ella que tener la razón y no los dejaba como que expresar lo que querían su opinión.
Ajá, muy bien, Marisela. Seguimos viendo ese tipo de prácticas, tristemente, ¿no? Bien, entonces vean, a ustedes les va a servir mucho el conocer este tipo de cosas para realmente aplicar estrategias y acabar eso, ¿no? Vean, otra manera también dogmática es cuando nosotros como docentes, por ejemplo, vemos una teoría, creemos en esta teoría y ustedes tienen que repetir y la evaluación es, bueno, tienen que repetir lo que dice la teoría y la evaluación es preguntarles sobre lo que dice esa teoría. Entonces, vean, estamos viendo también en un conocimiento como un dogma, porque solo estamos repitiendo, porque no estamos pensando, ¿no? No vemos la otra parte tal vez de la teoría que nos permita ver las críticas, ¿no? Y pues solo aplicamos esa. Entonces, también es otra forma de ser dogmáticos, ¿sí? Bueno, sí, espero que, bueno, se haya entendido lo que es dogma, porque son conceptos importantes que vamos a ir junto con otros 20, ¿no? Familiarizándonos y viéndolos, bueno, dónde surgen y cómo se dan, ¿no? Entonces aquí el problema en esta época medieval, que hay un gran problema con los dogmas, pero creo que no lo hemos superado, ¿no? Bueno, entonces, bueno, pero, ajá, ahora sí ya vamos a entrar a lo que ustedes habían hecho de tarea, ¿no? Bueno, un método que se ocupó mucho durante la Edad Media fue el método escolástico, ¿sí? Que fue heredado de los griegos, ¿no? ¿Qué era este método escolástico? Era la lectio, o sea, una clase magistral. Los maestros son los que daban estas clases, ¿no? Hablaban sobre un tema, ¿no? Y después, ¿cuál era la segunda parte? Que a partir de lo expuesto se hacían comentarios de las obras. O sea, estaban hablando de la justicia, ¿no? Y entonces empezaban a ver qué decía Aristóteles, qué decía Platón, qué decía Plotinio, qué decía Petrarca, o sea, empezaban a comparar, ¿no? Y bueno, los comentarios de distintas obras. Después de que se exponían esas obras, entonces ya se hacían preguntas, ¿no? Los estudiantes tenían que formular preguntas al maestro sobre todo esto que les permitía analizar el tema. Entonces, vean, realmente el método que se utilizaba era un método muy crítico porque hacía pensar, ¿no? Porque de un tema veían distintas posturas y entonces era cómo se preguntaba, ¿sí? Entonces, es el método escolástico. Y bueno, gracias a esto hubo grandes pensadores, ¿sí? Bueno, vamos a ver, es como ahora, pues bueno, tal vez no se aplique mucho esto, ¿no? Sin embargo, si vemos actualmente algunas nuevas pedagogías están estableciendo con otro nombre este tipo de conocimientos, aunque ya no hay clases magistrales, ¿no? Pero sí es que se vean distintas posturas sobre un mismo tema para que hagan a los niños pensar, ¿no? Sobre un tema y que de esa manera construyan su conocimiento. Bueno, otro de los grandes pensadores es Crisipo con los silogismos. ¿Se acuerdan quién ya había empezado a plantear a los silogismos como una forma de conocimiento? ¿Qué griego fue? ¿Sí, Brenda? Fue Aristóteles. Muy bien, Brenda, Aristóteles. Fíjate, esta es otra idea que se nos pasó cuando hicimos el recuento, ¿no? Pero, Sí. gracias, Brenda. Entonces Crisipo propone varios tipos. Yo quiero que se fijen sobre todo en estos dos, porque estos dos silogismos van a ser importantes en el desarrollo del conocimiento posteriormente. Incluso hasta el siglo XX, uno de los grandes pedagogos retoma el modus tollens y con ese revoluciona la manera en cómo accedemos al conocimiento, ¿sí? O sea, entonces, para entender un poco más lo que nos dice Crisipo, ¿sí? Sobre los silogismos, él nos dice que el modus ponens, dice, si P implica Q y Q es cierta, entonces Q será cierta. Es decir, si se dan cuenta en este silogismo, lo que busca es la verdad, ¿no?
son dos premisas que me van a llevar a la verdad, ¿no? Aquí como dice el ejemplo. Si hace calor, vamos a la playa. Hace calor, por lo tanto, vamos a la playa. Parecería que no tiene un problema este silogismo, ¿no? Siempre se busca, es un silogismo positivo. Entonces hay que buscar elementos enunciados que nos lleven a lo positivo. El otro es lo contrario, el modus tollens. Porque me dice, si P implica Q y Q es falsa, entonces P es falsa. O sea, si se dan cuenta, aquí lo que tratamos que buscar es un enunciado que sea falso, ¿no? Para que esta premisa sea falsa, ¿no? Aquí les puse un ejemplo muy frívolo tal vez, pero es para que no se les olvide, ¿no? Si me sonríe, me va a invitar al cine. No me sonríe, pues por lo tanto no me va a invitar al cine, ¿no? Entonces, bueno, estos planteamientos, como les digo, tuvieron una gran importancia porque si se dan cuenta con el modus ponens, es siempre, bueno, se trata de buscar la verdad, pero posteriormente vamos a ver cómo hay una gran discusión más adelante sobre este tipo de silogismos. Por eso no nos vamos a detener tanto a hacer este tipo de prácticas, ¿sí? Bueno, ahora bien, vamos a empezar con los médicos y qué propusieron. Galeno de Pérgamo. ¿Quién me quiere decir quién fue Galeno de Pérgamo? Que era uno de los filósofos que ustedes tenían que ver en su tarea. Fue el primer médico. No sé si ustedes hayan oído, pero parece que estas generaciones nuevas ya no, pero a los médicos también se les dice galenos, ¿no? Y fue precisamente por este médico, ¿no? ¿Cuál fue el método de este médico? Aquí los tienen en el cuadro, ¿no? Sí se entendió lo que propuso Galeno. ¿Qué fue lo que él aportó a la ciencia médica? ¿Quién me puede decir? A ver, si no les quedó muy claro, el método era el de conversión y resolución. O sea, nos dice, se fija una meta, se examina lo que le rodea, sin lo cual no podría existir. ¿Se entiende esto? ¿Cuál es este método de conversión, resolución? Piénsenlo con una enfermedad. Se examina, dice, lo que le rodea. O sea, llega un enfermo, por ejemplo, pensemos en esa época, ¿no? Vomitando, pero vomitando negro, ¿no? Con un olor, pues, desagradable. Bueno, ningún vómito es agradable, ¿verdad? Pero, ¿qué más? ¿Qué otra característica podemos ver? Que el paciente tenía vulvas, o sea, granos, por ejemplo, en las axilas, bueno, sobre todo en las coyunturas del cuerpo, ¿no? En piernas, rodillas, codos, o sea, grandes bolas, así de que si la cortaban salían sangre, pero sangre ya ennegrecida, ¿no? Con fiebre, con dolor de cabeza, en fin, o sea, características que eran la peste negra, ¿no? La peste bubónica, ¿no? Entonces, lo que hacían era que tenían esos características en el paciente y tenían que empezar a ver alrededor qué era con qué había estado en contacto, que bueno, era una enfermedad muy difícil porque se creía que estaba la enfermedad en el aire, ¿no? Que se respiraba, que eran los miasmas que se respiraban que causaba este contagio porque el contagio era muy fácil, ¿no? Pero de repente había otro que también tenía vómito, que también tenía fiebre, pero que no presentaba estas póstulas o estas bubas, ¿no? Entonces, bueno, ya vemos que empiezan a clasificar. Por eso dice, es examinar todo, ¿no?
y ver, bueno, ¿por qué no, con lo cual no podría existir? Si habría una causa por que estuviera generando esto. En este caso, bueno, era el aire, seguramente que estaba contaminado, ¿no? Y bueno, después dice la composición. Termina hasta que se alcanzan los principios. ¿Qué quiere decir? Que bueno, hasta que no se piensa todo lo que pudo haber causado, ¿no? No se termina de analizar el problema, ¿no? Y bueno, después dice, se empieza, lo opuesto a lo anterior, se empiezan por los datos obtenidos y se regresa a las mismas cosas resueltas hasta que se llega a la última de ellas. Entonces ahora se trata de ver al revés, ¿no? Trata de ver qué hay alrededor y qué pudo haber sido lo que causó la enfermedad, ¿no? Y entonces ya se analiza la definición, ¿no? Observar y experimentar. Y entonces era cuando ya hacían toda esta alquimia para poder experimentar qué era lo que podía curar, ¿no? La enfermedad. Es decir, ¿qué es lo que podemos ver con Galeno? Que ya se empieza a estudiar a la enfermedad con un método, con un proceso que trata de entender lo que es la enfermedad. ¿Por qué es esto importante? A lo mejor a nosotros ya esto se nos hace muy cotidiano, ¿no? Pero piensen que en la época apenas están iniciando este tipo de planteamientos, ¿no? Están pensando cómo construir esta profesión, ¿no? Médica, porque recuerden que en la época quienes curaban antes, bueno, y todavía se daba en esta época, los médicos no eran los únicos que curaban, sino eran los peluqueros, ¿no? A donde la gente se sentía mal iba a ver al peluquero para que le hiciera una sangría, ¿no? Porque se creía que el mal estaba en la sangre y que entonces haciendo sangrías era como salían las enfermedades. Por eso es que, bueno, no sé si ustedes han visto, todavía se tiene como tradición estos faroles que hay todavía en algunas peluquerías, que tiene una línea que roja y azul, ¿no? La roja, bueno, era la señal de que ahí se hacían sangrías, ¿sí? Entonces, bueno, aquí se está creando la primera, bueno, la profesión de cómo se debía ver las enfermedades. Y bueno, Galeno hace toda una serie de estudios y de disecciones, pero en animales, porque no está permitido hacerlo en humanos, para poder conocer la anatomía del hombre, ¿no? Y la fisiología. Y en este caso, bueno, hizo un gran libro donde se trataba de explicar mucho de los principios médicos, pero esa fue una de las críticas que después le hacen, ¿no? Porque lo hizo a través de animales, no a través de personas. Entonces eso tuvo muchos errores. Lo peor de todo es que todos los médicos que siguieron, ¿no? Por lo menos unas 2 o 3 generaciones, siguieron consultando ese libro y se veía ya como un dogma, ¿no? Todo lo que estaba fuera del libro estaba mal, ¿no? Había que seguir lo que decía Galeno, ¿no? Entonces ahí fue también otro gran problema cuando se quiso cambiar, porque bueno, no se cuestionaba a Galeno porque pues por el peso que había tenido Galeno, ¿sí? Entonces, bueno, estos son los métodos que se utilizan. Entonces, como les dije, aquí lo importante es ver que ya empieza a haber un método, ya empieza a haber una praxis que trata de hacer más acabada, más detallada, más analítica, cómo se están dando las enfermedades, ¿sí? Bueno, después de Galeno, pasamos a Agustín de Hipona. Ahora ustedes díganme, ¿qué nos dice Agustín de Hipona? ¿Cuál fue lo importante del pensamiento de Agustín de Hipona? ¿Sí se entendió, niñas, las lecturas o por qué no me participan? Quiero que ustedes también hablen y vean todo lo que nos ofrecieron estos pensadores que todavía seguimos ocupando, ¿no? Todavía tienen una gran influencia. A ver, en cuanto a la idea de Agustín de Hipona y de fe y razón, ¿qué es lo que nos dice Agustín?
Bueno, ¿cuál fue su obra, una de sus obras más importantes, en la que podemos ver cómo se refleja el conocimiento? Fue Confesiones, ¿no? En esta obra trataba de buscar la verdad, el conocimiento, pero también la fe, ¿sí? ¿Alguien entendió qué quiere decir no salgas de ti mismo? Brenda, cualquier Brenda. ¿No? Cintia. Se refería a Evelyn, ajá. Bueno, yo entiendo de no salgas de ti mismo, se refiere que no, o sea, que aparte que exploraras de tus conocimientos, que no fueras más allá, o que fueras más allá, algo así, o estoy mal. Sí, sí, bien, bien, Evelyn. O sea, es ir, que la verdad está en ti. A ver, bueno, vamos a ver a Marisela. ¿Sí, Marisela? Bueno, es que algo que también entendí es que tenía en cuenta también tanto sus conocimientos que también venían de Platón como su fe. O sea, no se quitaba de la fe que tenía, de sus creencias religiosas. Ajá, muy bien, Marisela. Acabas de decir también otra idea importante. Retoma el pensamiento platónico, ¿no? Y vean, es un, este, eh, alguien eclesiástico, ¿no? Que retoma a un pensador prohibido, retoma a Platón, y con el pensamiento platónico, bueno, también ahí está esa idea, ¿no? De que está adentro de nosotros, bueno, de cada persona está esa verdad, por eso es que no había que buscarla en otro lado, sino dentro de uno. ¿Se acuerdan que es como hacía Platón, tratar de hacer preguntas para sacar la verdad? Bueno, vean, ahí está el aporte que toma Agustín de Hipona. Por eso es que era cuestionarse, era preguntarse para que de ahí saliera esta verdad. Pero, como también nos señalaba Marisela, otra idea importante es la fe. Es decir, para Agustín decía que la razón no es la única que permite conocer, sino que necesitamos también a la razón, ¿no? Pero, a ver, Jonathan nos dice la imaginación. Bueno, ahorita nos explicas esta idea, Jonathan. Entonces, bueno, es la razón, porque nos dice la razón no puede ser la única que permita conocer, porque puede llegar a que confiemos demasiado en la razón y eso pues no nos lleva a la verdad, ¿no? Sino que debemos tener fe, ¿no? Porque necesitamos, bueno, comprenderlo todo. Jonathan, no sé si quisieras explicarnos un poco a dónde entra la idea de la imaginación en San Agustín, bueno, perdón, en Agustín de Hipona. Presente, Liz. ¿No? Bueno, vean, nos dice, fe y razón son importantes. ¿Por qué? Porque dice, Dios es el que irradia nuestra razón. Por eso podemos contemplar verdades universales y eternas. Vean aquí otra vez la influencia de Platón, ¿no? Esta idea del universal, ¿sí? Esta idea de lo eterno, de lo perfecto, ¿no? Entonces dice Agustín, lo que nos da esa idea de perfección, eso que nos permite contemplar esas verdades, es Dios, ¿no? Porque probablemente veamos un conocimiento y realmente no creemos. Pues hay que creer, ¿no? Hay que tener fe y entonces esto es lo que nos va a permitir conocer. Entonces, aquí esta es una idea importante porque trata de conciliar fe y razón, porque pensemos que la religión, el pensamiento religioso ha estado a lo largo de toda la historia. Y a pesar de que actualmente se habla de un gran desarrollo científico y tecnológico, pensemos cómo la religión sigue teniendo un gran peso. Tan solo el fin de semana, ¿no? El plantón que tuvo Frena, que es un grupo religioso, pues conservador,
que bueno, se está protegiendo, no sé si vieron en las noticias, ¿no? Pero pues llama mucho la atención que se estén protegiendo con rezos, ¿no? Y la gente se pone a rezar. Entonces vemos que esta idea de la religión no es algo que esté completamente separado de nuestra vida, ¿no? Entonces es Agustín de Hipona quien retoma y dice, no podemos estar lejos. Bueno, también es una persona religiosa, ¿no? Entonces él trata de conciliar estas dos formas de ver a la fe y la razón, y sobre todo esta fe, ¿no? Que tiene un gran peso platónico, ¿no? Otra de las ideas es el interiorismo, ¿no? O sea, es decir, la verdad dentro de cada uno. O sea, y aquí viene una crítica al escepticismo. ¿Alguien me puede explicar qué es el escepticismo? No he ocupado la frase de es que yo soy escéptico. Se refiere, bueno, lo que muchos de los conocidos que yo he tenido cuando dicen que yo soy escéptico, es como si pasara el gato negro enfrente de ellos. Ajá. Algo sería así. Sí, o sea, dicen soy escéptico. Ajá. Ajá, de hecho sí. Tengo mala suerte porque pasó el gato negro y 7 años por romper, de mala suerte por romper un espejo, algo así, ¿no? Ajá, bueno, y dicen, soy escéptico, o sea, no creo en eso, ¿no? Bien, gracias, Evelyn. O sea, el escepticismo es dudar, es no creer. Entonces, lo que dice Agustín de Hipona, y critica a los escépticos que no creen, dice, bueno, si dudas de todo eso, no será una certeza, ¿no? Hasta eso, o sea, para no dudar hay que tener fe y hay que creer, ¿no? Es decir, necesitamos una realidad. La verdad, en lugar de las ideas, es Dios, ¿no? Dios es lo que va a permitir el conocer. Ay, perdón, entonces, aquí, bueno, lo vemos con esta frase, creo para comprender. Y entonces aquí es cuando creemos, ¿no? O la creencia es la razón que nos dirige. O sea, lo que dice Agustín, para empezar a tener un conocimiento, tenemos que empezar a creer, ¿sí? Es decir, si yo empiezo a creer, voy a preguntar, voy a indagar, y eso es lo que me va a llevar al conocimiento, empezar a creer en algo, ¿sí? Y vean, eso es interesante porque a veces cuando nosotros dudamos, bueno, no creemos algo o somos resistentes a tales teorías, bueno, empezar a creer, ¿no? Tratar de ver otra postura, ¿no? Para llegar a conocer. Otra idea importante en San Agustín es que él empieza a hablar de un yo, ¿sí? Y dice, somos ese yo porque tenemos memoria. Y esta es otra idea también importante, la subjetividad, ¿sí? Es decir, este es uno de los aportes que va a tener una gran influencia todavía en el siglo XX. Dígame, qué disciplinas han utilizado el yo como una herramienta o como un paradigma que les permite desarrollar conocimientos? El psicoanálisis, ¿no? Freud, ¿se acuerdan cuando hablaba del yo? Bueno, son teorías que ustedes van a ver a lo largo de, bueno, con otras materias, ¿no? Pero bueno, es Agustín de Hipona quien ve, porque lo que hizo en su obra es hablar en primera persona, ¿no? Y ese hablar en primera persona es lo que le permitía un discurso que le permite interrogarse, una subjetividad que le hace llevar un pensamiento que desarrolló y que, bueno, posteriormente vemos que tuvo una gran influencia, ¿no? Entonces aquí tenemos la base de estos estudios que, bueno, posteriormente se van a dar, como el psicoanálisis, que es el yo, ¿no? Entonces dice, conócete a ti mismo y conocerás a Dios, ¿no? Esta misma idea. Si nosotros nos llegamos a conocer, llegamos a preguntar, llegamos a creer, vamos a tener fe y vamos a tener razón, y entonces eso nos va a permitir creer y conocer todo, ¿no? Porque en última instancia quien nos da y nos permite conocer es Dios, ¿sí? Para Agustín. Y bueno, y la memoria es la fuente del yo,
¿Por qué? Porque dice que el empezar a buscar, el empezar a preguntarse, ¿sí? Empieza a utilizar el recuperar nuestra memoria, ¿no? Por eso es que el libro que presenta, el de las confesiones, es una autobiografía, porque él empieza a hablar de su vida y cómo fue que pues antes estaba tentado por todas las tentaciones que había en el mundo y cómo cambió y demás. Pero vean, ese es otro gran aporte de Agustín de Hipona, la autobiografía, que si ustedes también lo piensan, lo utiliza mucho la psicología, la historia, ¿no? Cómo hacer un estudio de lo que sería la autobiografía para poder analizar otros temas, otros problemas que nos llevan al conocimiento, ¿no? Entonces son desde la época de Agustín de Hipona, ¿no? Y bueno, también otra influencia, no solo en el psicoanálisis, es el cognitivismo, ¿no? Que actualmente para la pedagogía tiene una gran importancia, ¿no? Esta teoría, bueno, también la van a ver más adelante, pero las bases, si se dan cuenta, están con Agustín de Hipona, ¿sí? Entonces es un autor un filósofo que ofreció herramientas, que creó herramientas para llegar a conocer y que todavía tienen una gran vigencia. Sí, hasta acá, ¿hay alguna pregunta, alguna duda? A ver, Jonathan, lo de la imaginación, ¿en qué sentido? No, Jonathan, ¿no tienes audio ahora? Sí, y yo creo que la idea, no sé, Jonathan, a ver, Jonathan, sobre Aristóteles, ok, Jonathan. Bueno, pero a lo mejor la idea que puedes retomar tal vez en cuanto a la imaginación es que si no puedes entender, cree para poder entender, ¿no? O sea, hay que creer para poder entender. Entonces acá completamos un poco la idea. Cuando dice los medios naturales, sensación, intelecto y razón, vendrían en la ayuda de los caminos sobrenaturales de la fe y la gracia divina. ¿Alguien me quiere explicar esto? ¿Qué quiere decir Agustín de Hipona? O sea, habla de estos medios por los que conocemos, que es la sensación, o sea, los sentidos, el intelecto y la razón. Vean, ¿no? Intelecto y razón. También influencia platónica. Dice, vendrían en ayuda de los caminos sobrenaturales de la fe y la gracia divina, ¿no? O sea, esto, como la razón, que es lo que me permite conocer, solo va a ser posible con fe, ¿no? O sea, yo puedo entender, por ejemplo, la existencia de Dios, que es algo sobrenatural, lo puedo entender con fe. Hay que tener fe para creer, ¿no? Entonces, por eso es que está esta frase, el hombre conoce gracias a la luz natural de Dios. Bueno, hasta acá vamos a dejarle. ¿Les ha costado este tipo de pensamiento, de pensadores, niñas y Jonathan? Ariadne, ¿qué pasa? ¿Por qué has estado callada? ¿Te ha costado trabajo? Bueno, Jonathan dice que no le ha costado trabajo. ¿A los demás? Ariadne, Belén. Pues a veces un poquito. Ajá. Bueno, pero no dejen de leer, ¿no? Para que puedan entender porque si leyeran ahora los pensadores actuales, son difíciles, ¿no? Realmente de entender. Pero este es un buen ejercicio para que se adentren en este tipo de pensadores que les va a ayudar a comprender y sobre todo porque, como decían al principio, no recuerdo quién, estamos buscando lo más fácil, ¿no? Y no estamos haciendo nuestro cerebro trabajar. Eso ya hay estudios en Estados Unidos que están viendo las desventajas, ¿no?
de que nuestro cerebro no trabaje. Pero bueno, váyanse a estirar, a descansar un poquito, a tomar agua, en fin, y bueno, vamos a terminar la siguiente clase con Aristóteles, con Santo Tomás, que tiene una gran influencia de Aristóteles, ¿no? Vamos a ver el qué propone. Ay, Ariadne, bueno, cualquier duda, bueno, lo bueno es que quien tenga problema del internet, bueno, están las diapositivas, ¿no? Y cualquier pregunta por mensaje. Bueno, chicas, y chicos, cuídense, nos vemos al rato, los que nos tengamos que ver al rato. Buen día. Gracias, igualmente. Adiós, Miss.